Bien, en esta ocasión vamos a conversar acerca de los tipos de ambientes narrativos, pero empecemos primero porque, ¿qué es el ambiente narrativo? Consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario, pero abarca mucho más que el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero, llamando también marco narrativo, de los sucesos del relato, incluyendo la época. Tipos de ambientes narrativos. En primer lugar tenemos el ambiente físico, que se refiere al lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido como la sala de estar de una casa o la celda de una prisión, pero también un bosque o un país. La Francia de Luis XXI, como por ejemplo. Así como el ambiente sociopolítico requiere una vigilancia constante, también es así con el ambiente físico. Ejemplo, el ambiente físico puede ser los edificios, las escuelas, las iglesias, los hospitales y otros espacios públicos. Debe hacerse más accesible. El ambiente psicológico. El ambiente narrativo también puede tener un componente psicológico. Tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato, a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, varía con el discurso de los acontecimientos. Puede ser de alegría al principio y de tristeza al final, o viceversa. Podemos encontrar un ambiente narrativo de tensión, de conflicto permanente, de drama o bien relajado, tranquilo. Ejemplo, tan pronto como sea posible, serán transferidos al centro de recuperación y de adiestramiento, en donde el ambiente psicológico es más estimulante que de la clínica psiquiátrica. El ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente narrativo un componente específico. Si, por ejemplo, los personajes se caracterizan por ser de una familia burguesa y religiosa, será muy diferente a otra narración con personajes extraídos de los bajos fondos o de un ambiente proletario o sindical, de lucha y reivindicación. Todos estos son factores que inciden en la historia y la condicionan. Por ejemplo, hoy quisiera una vez más expresar mi complacencia por el trabajo realizado por la delegación, que se interesó constantemente del bien real de todas las mujeres, teniendo en cuenta el ambiente sociocultural y sobre todo prestando atención al respeto de las personas. ¿Cómo ambientar una narración? Hay que tener en cuenta que el ambiente narrativo se le considera un elemento secundario, es decir, como algo relativamente importante, pero menos, lo cual es un tanto injusto. Por eso es necesario que planifiquemos cuidadosamente la ambientación desde el principio. Para ello, anotaremos con cierto detalle en las fichas pertinentes los 4 elementos o 5 que son básicos para una buena ambientación. Como por ejemplo tenemos la época, que es todo lo relacionado con la época que situamos la historia. Puede abarcar desde el pasado más lejano hasta el futuro propio de la novela, de ciencia ficción o del género fantástico. La duración, se trata de referirnos al intervalo de tiempo que transcurre en el interior de la narración. Puede tratarse de minutos o segundos, en un relato corto, hasta generaciones enteras. El lugar, podemos ambientar la narración en cualquier tipo de espacio, ya sea en la naturaleza salvaje o la moderna, o bien en un pequeño pueblo del desierto, desde un lugar muy lluvioso o otro muy caluroso o con temperaturas muy bajas, o bien en un territorio inventado en los espacios siderales. En principio, la importancia en este terreno no tiene límites. El conflicto, a veces el mismo lugar se convierte en el conflicto principal. Por ejemplo, si un personaje se siente agobiado por vivir en un pueblo pequeño y desea emigrar a una gran ciudad donde puede pasar desapercibido, en este caso tendremos que convertir el pueblo y el ambiente narrativo correspondiente en un personaje más.